Su micrófono, Norman, por favor. Gracias. Oración en la espera de un hijo. Oh Señor, Padre nuestro, te damos gracias por el don maravilloso con el cual nos haces partícipes de tu divina paternidad. En este tiempo de espera, te pedimos, protege este hijo nuestro, lleno aún de misterio, para que nazca sano a la luz del mundo y al nuevo nacimiento del bautismo. Madre de Dios, a tu corazón maternal confiamos nuestro Hijo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco, comprometido, y nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al jueves 12 de febrero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos de nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, de aquí de Bogotá. Nancy, muy buenos días, el Señor la bendiga. Y todos los demás, muy buenos días. Gracias por su servicio, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por el apoyo, gracias por el servicio, gracias por el esfuerzo. A ustedes que están en sala y a todos los que nos apoyan compartiendo los videos en los grupos de oración, en las familias, las comunidades, las parroquias. Dios les bendiga. Dios bendiga a todo aquel que le da like al video para ayudarlo a ubicar y ayudarle a entender a YouTube, que al algoritmo de YouTube, que lo que estamos haciendo vale la pena, que lo que estamos haciendo tiene buen contenido. Entonces, gracias. Dios les bendiga por ese esfuerzo que ustedes hacen ahí en los videos. También Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161. Es de gran ayuda, es de gran bendición para nosotros su apoyo. Dios los bendiga de verdad de todo corazón. Y la invitación a seguir, vamos a seguir adelante apoyando nuestro servicio, vamos a seguir apoyando de todas las maneras y de todas las formas el servicio que prestamos. Nancita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia para que prestemos un servicio de calidad. Muy buenos días, Norman. Buenos días, Papá Dios. Nos disponemos, Señor, de corazón, así como hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestro espacio. Aquí estamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papá Dios, por este día, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque aquí nos tienes. Gracias, Padrito Dios, porque nos regalas el respirar, el sonreír, el compartir. Gracias, Señor, por tus bendiciones maravillosas, extraordinarias, esas que día a día tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas, nos has elegido, nos formas, nos respaldas, nos envías. Señor, danos esos oídos de discípulo, ese corazón dispuesto, Señor, para que tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos hablas hoy. Amén. Amén. Del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David, su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel,
que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya en atención a David, tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David, mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segundos en intimidad con esta palabra, con Jesús palabra, con el Espíritu Santo en nosotros para que podamos discernir lo que Él quiere decirnos y luego compartamos. Espíritu Santo, toma nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras y reaviva en nosotros el fuego, ese sed por la salvación de las almas. Y esa salvación de las almas empieza por el compartir de la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Luquita, te escuchamos. Gracias, Nancita. Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Bueno, eh,
En el Evangelio, voy a empezar por el Evangelio, eh, recordando siempre esta semana, ¿no? Todo lo que el Señor nos viene hablando, todo lo que el Señor nos dice, nos ha dado, la gracia que nos ha regalado diciéndonos, dándonos instrucciones, ¿no? Como siempre el Señor como buen Padre, misericordioso, tierno, amoroso, que se ocupa de cada uno de nosotros, que nos llama, que nos elige, eh, y nos dice, sean luz, sean sal del mundo. Eh, Creo que hoy el Señor no, me dice a mí perseverancia, fidelidad en cuanto a la lectura de hoy del Evangelio. Y dice el Señor, deja que se sacien, o sea, sale esta mujer fenicia a pedir ese favor. Sabemos que no era judía, que no era del pueblo judío, que era una mujer pagana. Y qué alegría que esto pase, porque de verdad que aquí el Señor nos está indicando que vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, no lo escucharon. Y eso hace posible que nosotros estemos hoy acá en este momento, no solamente teniendo ese conocimiento, ese entendimiento de su palabra, esa fidelidad y esa perseverancia de estar todos los días en la escucha de su palabra, eh, sino que también era para nosotros los gentiles. Qué alegría que el Señor no se ha olvidado, no se olvida de nadie. Él todo lo tiene de verdad como dice, en completo control, porque si no hubiera sido así, pues nosotros no conoceríamos y no nos hubiéramos llenado de su gracia, para que nosotros también lo conociéramos, para que también lo adoráramos, para que también hiciéramos parte de su pueblo. Y, y vemos aquí la fe de esta mujer fenicia, la necesidad que tenía, como cada uno de nosotros, ¿no? En cualquier circunstancia de nuestras vidas, eh, que, que tenía esa fe, que estaba completamente segura, como lo estamos nosotros hoy, de que el Señor es el Dios de reyes, el Todopoderoso. Y me devuelvo a la primera lectura y dándome cuenta, uno llega y dice, eh, Salomón con tanta sabiduría, eh, la diferencia entre el corazón de David, que nosotros decíamos ver a David con tantos errores, con tantas cosas, pero su corazón nunca se desvió del amor y la fidelidad al Señor, de reconocerlo siempre, de tener esa humildad. O sea, es tan humilde David cuando metía sus errores, pero los reconocía. Nunca se apartó del Señor. Lo que no hizo Salomón con toda su sabiduría, sabiendo que había pedido todo lo que él quería, y el Señor le había dado más de lo que como hace con cada uno de nosotros. Y me doy cuenta aquí que en realidad, nosotros podemos estar aquí, podemos estar en la iglesia, podemos estar, que no debemos bajar la guardia. La verdad, no hay ningún momento, en ningún momento de nuestra vida, por más cansados que estemos, por más que no queramos estar aquí, por más que no queramos participar, por más que no queramos ir a la iglesia, por más que no queramos estar en el grupo de oración, que de verdad nosotros sea la gracia de Dios manteniéndonos fuertes, dándonos la fuerza, porque si no es por gracia, ¿cómo podemos nosotros llegar al final? Podemos saber mucho, podemos creer, nunca sabremos nada, ¿no? Pero podemos creernos que sabemos mucho y que ya no necesitamos más, pero no. Perseverancia, fidelidad, amor, adoración, como nos lo pedía el Señor, adorarlo en espíritu y en verdad, y ser siempre fieles y tener ese corazón que le ama, ese corazón que lo reconoce, ese corazón que hasta el final sea fiel a Él. Eso es lo que el Señor me dice en la palabra hoy. Dios les bendiga. Un abracito. Amén, muchas gracias. Dorita, Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, yo me quiero referir hoy al Santo Evangelio.
nuestro Señor Jesús había llegado pues a una región donde, entre comillas, digo yo, él no era importante. Llegó a una región donde tenía enemigos, entre comillas, porque sus creencias, su fe, su amor estaba puesto en otras cosas, en otros dioses. Y se encuentra aquí con esta mujer que era pobre. Empezando por ahí, era pobre. Ella no tendría para pagar un buen médico para que le atendiera a su niña. Pero ¿qué veo yo aquí? Que entre todos esos que no lo querían, que no era de su gusto, que no le creían, ella, siendo de otro grupo, le creía, porque si ella estaba ahí esperándolo y abriéndose seguramente paso entre la multitud para que el Señor Jesús hiciera el milagro en su hija. Yo digo que allá en el fondo ella ni lo sabía, pero le tenía fe a ese Dios desconocido, a ese Jesús que le caía gordo a muchos, porque no se portaba como ellos quisieran o porque se declaraba Dios o por lo que sea. Ella allá en el fondo de su corazón le creía, sabía que él todo lo podía. Su instinto, digo yo, de mamá protectora, la llevó a buscarse, a postrarse ante ese que todos rechazaban. Ella llegó a pedir lo que no pedía el resto. Aquí nuestro Señor Jesús nos muestra su misericordia. Valga el ponerlo en estos días, como se llama nuestro grupo Fuentes de Misericordia. Aquí el Señor Jesús practicó la misericordia cuando le dice a la mujer que no se le tiran ¿cómo se llama? Como decir los tesoros a los Las perlas a los cerdos. las perlas a los cerdos, exacto. Y ella le replica al Señor, pero también los perros, en este caso que el ejemplo es los perros, debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y esa sola frasecita hace que el Señor Jesús le conteste, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Esa misericordia que el Señor practicó con ella, ese amor o esa fe que él descubrió allá en el fondo de esta mujer pagana, de esta que no era de las que lo andaban rodeando y declarándole su amor y levantando los brazos cuando lo veían y todo esto. Mi Señor Jesús vio eso en ese fondo de ese corazón, esa fe escondida que ni ella misma sabía que tenía. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Muchas gracias, Dorita. ¿Alguien más quiere compartir? Graciela, mi Nancy. Dale, Graciela. Muchas gracias. Bueno, acá en la primera lectura nos damos cuenta cómo, pues, Salomón inicialmente no fue tan fiel al Señor, ¿cierto?
porque pues obviamente siento que es como que estaba pues en su juventud y cuando estamos pues jóvenes nos desviamos, ¿cierto? Hacia otras cosas, menos a la fe de nuestro Señor, ni estamos tan presentes, ni lo tenemos presente en nosotros. Entonces, pero cuando ya llegamos a una edad grande, entonces ahí es cuando nosotros se nos acaba todas estas fuerzas, ¿cierto? El- Nos llega como esas debilidades, ese cansancio, esas limitaciones. Entonces ahí sí buscamos a nuestro Señor, cuando ya es posible que lo hemos ofendido tanto, cuando hemos cometido tantos errores, tantos pecados hacia Él. Entonces, pero Él nos da ese espacio a que eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Que nosotros nos bajemos, seamos y iniciemos y nos bajemos tanto a Él y que seamos insistentes en que no hay como Él, no hay como estar en oración con Él, en la presencia de Él, tenerlo siempre en nuestra presencia, en nuestro corazón. La fe es lo que más nos mueve, ¿cierto? Entonces, acá nos deja ver Salomón esa parte. Y en el Salmo, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Es ese tener ese corazón abierto que está siempre dispuesto, no importa edad, no importa em, la raza, no importa nada, ¿cierto? Es bajarnos, reconocer que Dios es el grande y es misericordioso. Entonces, volvamos esa mirada a Él, que es nuestra única salida que tenemos y estar en presencia de nuestro Señor. En el Santo Evangelio nos deja ver que acá tantos insultos hacia Él, ¿cierto? Tantos enemigos, tantos desprecios, tanta gente insatisfecha y quizás porque tiene miedo de como que desestabilizar como sus vidas o que porque Él venía aquí a esta región, pero siempre fue con esos pensamientos hacerlos grandes, hacerles ver. Él siempre ha querido como nosotros los ovejitas, ¿cierto? Reunirnos y estar siempre ahí. Y esta mujer, mira que ella, pues como tan pobre y necesitada, ¿cierto? Y llena de tantos problemas y angustiada, por eso fue a buscarlo y pues se echó a sus pies para estar con solo tocarlo. O sea, tanto sería que ella ni siquiera para hablar con él, sino solo tocar su manto, ella ya se sentía liberada y que él iba a ayudarle a su hija, ¿cierto? Entonces, veo aquí que lo más interesante en el Evangelio es tener esa fe y así para que a nosotros también sintamos esa fe, ese amor hacia Dios, que estando con Él no nos va a faltar nada, ¿cierto? Entonces, busquemos siempre la presencia de ese Dios vivo, a que nos hace siempre estar ahí con Él. Y es tan admirable la reacción de Cristo ante esa mujer creyente, esa fe a la que le obliga a sanar a la hija, como Él mismo prometió. Esa palabra tan bonita que dice ahí también dice que el que crea con fuerza hará mover una montaña, y la fe de esta mujer conmovió hasta el mismo Señor. Por eso la fe es tan grande y como los que tenemos fe en nuestro Señor, Él siempre nos ha dicho, no nos centremos en esas oscuridades, en esos problemas. Siempre pensemos en Él, llamemos al Espíritu de Dios, que Él vendrá a ayudarnos y no nos sintamos solos, porque siempre vamos a estar con nuestro Señor. La fe es lo más importante. Es lo que siento que en el santo, en las lecturas de hoy, el mensaje que me deja nuestro Señor. Amén. Amén, muchas gracias. Amparito.
Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Bueno, en la primera lectura veo la fragilidad humana, el pecado. También se puede ver la importancia de obedecer y la consecuencia de un yugo desigual, porque aquí nos permite ver la decadencia espiritual de Salomón ya en su vejez. Eh, Se dejó guiar por esas esposas extranjeras y él, pues al dejarse guiar, desvió su corazón y empezó a orar con ellas a dioses, a otros dioses, dioses a ídolos. Entonces ahí podemos ver la infidelidad de él y de ese yugo desigual, porque si somos un mismo, miramos hacia un mismo lado, pues no vamos a tener de que el uno me lleve hacia el mundo y que yo lo lleve hacia Dios, sino que si ambos miramos y nos enfocamos en Dios, entonces pues ambos vamos hacia la misma dirección. Entonces, por eso nos invita en esta primera lectura a estar vigilantes, alerta, a tener nuestro corazón enfocado en Dios y pues ahí podemos ver la misericordia de Dios porque Él no se fue hacia Él, sino le dio la oportunidad de su hijo, para su hijo. También, sí, en el Salmo, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Él de ahí quiso tanto, ahí va unido a la primera también porque por amor a su pueblo Él perdona y nos perdona a todos. En el Evangelio, qué bonito esta mujer si nosotros nos postramos como ella se postró a sus pies. Yo creo que por eso desbarató al Señor su corazón, se lo conmovió porque a pesar de que era fenicia, que no era de su misma, ella se postró, llegó a sus pies, siendo, no era de lo mismo, ella era pagana, y persistente, su fe era tan grande por amor a su hija, porque ella quería ver a su hija sana. Entonces, por amor a ella, su fe se hizo tan grande y su persistencia tan grande que conmovió al Señor. Y, y el amor del Señor y el poder de Dios nos permite ver que es disponible para todos quien se quiere acercar a Él con esa fe, con ese corazón limpio, con ese corazón dispuesto a seguirle, dispuesto a amarlo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén, a ti, Amparito. Bueno, no veo más manitos levantadas, entonces voy a iniciar con el discernimiento que creo que el Señor me ha regalado. Bueno, sí, empiezo con el Evangelio. Nos relata San Marcos que sí, el Señor llegó a una región pagana, Tiro, y trató de pasar desapercibido. Pues yo digo que es imposible que el Señor pase desapercibido, sea donde sea que esté, en el contexto que esté. Y es imposible que nosotros, si llevamos al Señor, pasemos desapercibidos. Es aquí donde debemos aprovechar todo momento, todo espacio, no para ponernos canzones intensos, tóxicos, sino para, de verdad, como nos lo ha pedido el Señor estos días, seamos sal y luz de la tierra para muchos. A veces sin necesidad de hablar, con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros gestos incluso, con nuestra manera de relacionarnos con los demás. De verdad que si llevamos a Jesús realmente en nuestro corazón, no vamos a pasar nunca desapercibidos, porque aún siendo sal y luz, esa sal se puede volver sosa y la luz la podremos tener escondida. Y el Señor nos pide, mire, va más allá. En estos días nos estaba hablando que estaban de purificación, ¿sí? Estaba hablando con los suyos, con los de su pueblo. Y ahora llegó a un pueblo que no era judío, a un pueblo que nada que ver con las tradiciones judías. Y no fue ahí, no fue oculto para nadie. Esta mujer, una mujer que tal vez de oído había escuchado hablar del Señor, porque dice que se enteró enseguida y fue a buscarlo.
O sea, ya había hablado con él, ya conocía por lo menos de oídos de su poder, de sus milagros, ya por lo menos. Entonces, en primera instancia, esta mujer veo que ella se permitió un encuentro personal con el Señor. Se lo permitió. Yo, por experiencia propia y por experiencia de otros que he escuchado, la vida le cambia a uno cuando uno tiene ese encuentro personal con el Señor. Así uno no lo siga, así uno siga caminando con Él, pero la vida le cambia, queda uno inquieto y la vida indudablemente le cambia. Ella se permitió ese encuentro personal con Él y se postró a Él. Se postró y le pidió inicialmente por amor a su hija, ¿sí? Ella le rogaba que echase de su hija el demonio. Pero en ese encuentro yo creo que se purificó ese amor y ya no solamente era el amor a su hija, sino ella también pudo ahí experimentar ese amor del Señor. Ese amor que pues aparentemente no se percibe en primera instancia en la frase que le dijo Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Perritos. Quiero resaltar que él en primera instancia no le dijo perros, le dijo perritos. Un término aparentemente ofensivo, pero ahí con una palabra azucarada, un poquito azucarada. El Señor para todo tiene un propósito, tiene una pedagogía, obvio, cuya base es el amor. Él no, aquí no excluye a la mujer. Si miramos el trasfondo de la frase, pues tampoco es tan ofensiva, ¿sí? Pero no me quiero enfocar en eso. Quiero enfocarme, obvio, en el amor del Señor, pero en la actitud de la mujer. El Señor aquí no excluye a la mujer. Él dice que primero los hijos y si hay un primero, hay un segundo. Entonces después sí quedará, le echará a los perritos, a los perritos. Uno cuando le dice perritos habla con ternura, con algo de, sí, de azúcar, con algo de cariño. El Señor ahí no excluye a nadie. Y que la intención del Señor, pues no la sé, pero la mujer sí la captó. Ella hubiera podido decir ahí, pero ¿qué le pasa? Vengo a pedirle postrada a él un favor. O sea, esa mujer ahí estaba tan llena de amor que fue más fuerte su amor, fue más fuerte lo que ella sentía, el amor por su hija, el amor del que se dejó impregnar por el Señor. Yo me imagino con su mirada, una mirada de Jesús derrite, ¿sí? Con su mirada, que aunque su frase no era tan agradable, su mirada era todo y su amor, el amor que transmitía, era más grande. Ella no se enfocó a darle un discurso de, Señor, aprenda a hablar, no sea ofensivo. Ella, una mujer que propició también ese encuentro, a pesar del contexto, porque que una mujer estuviera entre la gente y una mujer hablándole al Señor y una mujer tal vez refutándole al Señor cosas, replicando cosas, ella se dejó llenar. Ya digo, el Señor purificó ese amor. Ella ahí fue pobre, me acordé. La semana pasada hablábamos de las bienaventuranzas y me acuerdo de la humildad del sacerdote que al que yo asistí ese domingo, que hablaron de las bienaventuranzas, que él decía que la primera bienaventuranza en sí encerraba todas, que era bienaventurados los pobres de corazón. Y ella ahí fue pobre de corazón, fue pobre, ella fue humilde. Ella incluso hasta sana de sus emociones. El Señor dice, porque no era hipersensible, ella no le importó que le hubiera dicho, otra le hubiera dicho, ay, me dijo perrito, que suena más ofensivo. Por el contexto, por la época, perros se le decían a los paganos. Obvio, los judíos sí lo decían de una manera ofensiva. Y ella no se sintió ni excluida ni ofendida. Ella tomó y sintió la intención del Señor y le dijo a sí mismo, no solo fue pobre de corazón, sino también fue astuta, que el Señor nos pide que seamos astutos.
tomó las mismas palabras y dijo, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y niños. Mira, aquí ya cambió la palabra. La mujer cambió la palabra hijos por niños. Más tierno, ¿sí? Acordémonos que el Señor dice, de los que son como niños es el reino de los cielos. Niños. Y los perritos están ahí, debajo. Muchas veces cuando los perros están ahí alrededor donde uno come en la mesa, uno no los espanta, es más, uno no le echa la comida, si cae algo, ya cae, los perritos comen, los perritos con paciencia espera que caiga algo y comen. Y ella entendió que así sea una migaja, si viene de Jesús, hace maravillas, pero maravillas en nosotros. Y así lo entendió. Él le contestó, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Esto me llevó inmediatamente a Santiago 4:7 que dice, someteos a mi Señor, resistir al enemigo y él solito huirá de ti. El Señor no tuvo que hacer nada. Aquí dice que el demonio se había marchado. El demonio se había marchado. Y yo creo que en esto consiste la fe. Ella le creyó a Jesús. Se dejó impregnar de su amor, le creyó, purificó su amor, el de su hija inicialmente, y lo engrandeció con el amor del Señor, que es mucho más grande que cualquiera, y se marchó sin decir, no, espérese hasta que no tenga yo comprobado que mi hija está libre. No, ella se fue confiada, ella le creyó, y me recuerda a mí también Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa, tu familia. Ella le creyó, ella llevó el amor de Jesús a su casa y su hija fue salva. Es una promesa. Hace unos días Norman preguntaba, ¿recuerdan las promesas que el Señor, en el retiro más exactamente, ha hecho a ustedes? Esta es una de las promesas que el Señor me ha hecho a mí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, porque ¿qué padre nos inquieta a veces por situaciones, actitudes o contextos de sus hijos? Pues el Señor aquí nos regala esas promesas a los padres, que a veces, que en ocasiones nos inquietamos por las situaciones de nuestros hijos. Creámosle porque el Señor siempre cumple sus promesas. Con todo esto, me sigue invitando el Señor a examinar el corazón. A mirar hacia adentro para que esa luz no se opaque o no se esconda, para que esa sal no se vuelva sosa, a examinar ese corazón, como nos muestra y nos habla aquí del corazón de David y del corazón de Salomón. David fue un hombre como cualquiera que cometió errores, pero el corazón le estaba enamorado del Señor, el corazón no se desvió, el corazón no fue infiel. Quisiera aquí resaltar dos cosas. Primero, la fidelidad y segundo, la alianza. Fue fiel a la alianza del Señor. Y el Señor miró el corazón, no miró el pecado de David. Y por el Señor mismo, por fidelidad a esa alianza, por ese corazón de David, es que de cierta manera salva a su pueblo. Me recuerda que Salomón también era humano. Por más sabiduría que tuviera, era humano. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y Salomón, sí, como todo humano, es vasija de barro. Y en cualquier momento puede caer, desafortunadamente. Yo pensaba que ser ya viejo, adulto mayor era sinónimo de sabiduría, de experiencia, pero no, mira, él en su vejez se dejó desviar. Tal vez aquí no valió la sabiduría, no valió los años de experiencia, no valió el linaje que le dejó, la herencia que le dejó su padre, que era el amor de Dios. Y él se dejó desviar. Su corazón le fue infiel. Se dejó desviar, vasija de barro.
Eso me invita a mí a no confiarme. Primero, no hacer ídolo, no pensar que todos los seres humanos, por más conocimiento, sabiduría, por más títulos o roles o contextos que tengan, autoridad que tengan, somos vasijas de barro, que todos los seres humanos llevamos un tesoro que es el Señor, y que todos los seres humanos tenemos, hay cositas en el corazón que el Señor quiere que entremos, hagamos lo que nos corresponde para que ese corazón se sane y dejemos que Él lo sane. Aquí, mire, Él se confió y se dejó desviar y su infidelidad fue grandísima. Fue grandísima, tanto, 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 que el Señor de una vez ya le quitó el trono, solo por amor a su hijo David, como le dice él, por amor a tu padre David, le decía, respetó y dejó ahí que siguiera el linaje de David. Pero de verdad que Salomón se confió demasiado y fue infiel al pacto, a la alianza. Recordemos el pacto y la alianza que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y para finalizar con el Salmo, quiero relacionar el Salmo con nuestro país. Recordemos que muchas veces nuestros pecados se vuelven pecados sociales. Salomón era un líder político, era un rey, ¿sí? E indudablemente, mire, aquí todo un pueblo se vio afectado, ojo, no determinado por las acciones de él, pero sí afectado por las acciones de él. Y pienso en Colombia y en los países del mundo. Y mire cómo las situaciones de infidelidad, las blasfemias, incluso que dicen nuestros gobernantes, afecta de todas maneras a un pueblo. Entonces, por eso quiero este salmo entregárselo al Señor en forma de oración por nuestra Colombia, en forma de oración por los países del mundo. Y no digo acuérdate de mí, digo acuérdate de mi nación, del mundo, Señor, por amor a tu pueblo elegido, el pueblo de Dios, porque somos parte del pueblo de Dios. Y si en algo nos sigue afectando las consecuencias de nuestros líderes, que el Señor se acuerde de este pueblo y tengamos también toda la fe puesta en el Señor y no en las circunstancias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Nancy. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Tomando como base la liturgia del domingo en la que el Evangelio nos invitaba a ser luz del mundo y sal de la tierra, me preguntaba yo, ¿cómo podemos unir la liturgia de hoy con la liturgia del domingo y de estos días? Tanto en la primera lectura con el rey Salomón o en el Evangelio con Jesús, en ambos se da un encuentro con paganos. Salomón tiene contacto con paganos, Jesús también tiene contacto con paganos. Y esto me lleva a pensar en las personas que comienzan un proceso cristiano, que comienzan un andar cristiano, o porque entran a una iglesia cristiana, o porque entran a un grupo de oración, una comunidad, y se da el fenómeno de quererse excluir, de quererse meter como en una burbuja de no, yo ya no me meto con fulano porque es que se fuma, yo ya no me meto con fulana porque es que esa toma, yo ya no me meto con tal persona porque es que esa persona dice groserías. Y entonces nos vamos alejando y casi que todos, cualquiera de nosotros podría decir, eso está bien, es correcto. Y tal vez es correcto en una primera etapa de nuestra vida cristiana, en un primer caminar de nuestra vida cristiana. Pero es que nosotros no estamos siendo llamados a ser luz del mundo de los que ya tienen luz, ni a hacer sal de la tierra para los que ya tienen sabor, sino precisamente para los que no tienen luz y no tienen sabor. ¿Y quiénes son esos que decimos nosotros o creemos nosotros que no tienen la luz de Jesucristo y el sabor de Jesucristo? O como lo decíamos anoche en el grupo de oración, el olor de Jesucristo. ¿Cómo
¿Cómo lograr influenciarlos a ellos? ¿Cómo estar con el mundo sin ser del mundo? Juan capítulo 17. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Son dos cosas muy diferentes. El mensaje concreto que quisiera dar es: un cristiano de verdad no se aísla. Un cristiano maduro, un cristiano anciano, un cristiano crecido, un cristiano que ya ha aprendido y que ha caminado, no es de los que anda despreciando a las personas, segregando, discriminando, lo que sea. No. Porque se sabe, o él sabe, o ella sabe, que tiene que ser luz y sal para esas personas, para esas comunidades. ¿Qué tal nosotros cerrarle la puerta a una persona porque tiene una condición sexual? ¿Qué tal nosotros cerrarle la puerta a una persona porque tiene un vicio, porque tiene un pecado, porque tiene un error? ¿Qué tal cerrarle las puertas? Imagínense ustedes. Sería vergonzoso. Sería vergonzoso. Recuerdo la vigilia de Jueves Santo que estábamos haciendo en Rovira, Tolima, cuando la secta satánica quería matar al padre Ismael. Y todo el pueblo y toda la comunidad se volcó en apoyo al padre, y ese templo estaba lleno, repleto de gente. A las 3 de la mañana casi que seguía lleno el templo. Y sabíamos que en el pueblo y sabíamos que en el cementerio, la secta satánica, bajo el cuidado del ejército, estaba haciendo su culto. A eso de las 3 de la mañana aparecieron 5 jóvenes. Si no estoy mal, fueron 5, creo que fueron 5. Si hubiéramos nosotros tenido las puertas cerradas del templo, ellos no hubieran podido entrar. Ellos no hubieran podido arrepentirse del pecado que iban a cometer porque pensaban ir al Alto de la Ceiba a quitarse la vida. Pero estaban vestidos de negro y tenían todas sus collares y sus cosas pues representativas de sus creencias. Norman, pero es que mire, tenga en cuenta lo que le pasó al rey Salomón. Y eso que era tan sabio y se dejó contaminar por esas señoras y terminó adorando a sus ídolos y terminó presentándole ofrendas a esos dioses falsos. Sí, claro. ¿Y eso es una norma? O sea, porque le pasó al rey Salomón, nos tiene que pasar a nosotros. La fe de los israelitas era inmadura. Repito, la fe de los israelitas era inmadura. ¿También nuestra fe es inmadura? Ay, no, yo no voy a ese grupo porque es que allá esto, o allá aquello, o allá lo otro. O yo no voy a una reunión familiar porque es que allá se van a tomar unas cervezas y ahora yo ahora no hago eso, entonces yo me excluyo y ahora yo soy más santo y ahora yo soy perfecto y ahora yo no salgo de las 4 paredes del templo. No, mis hermanos. Nosotros no estamos llamados para encerrarnos en las 4 paredes del templo y ser una vela más, ser un cirio más en el templo. No. Estamos llamados a salir para ser luz y sal del mundo. Que es posible que nos equivoquemos, que es posible que nos contaminemos un poquito, a lo mejor es probable. Pero eso nos tendrá que ayudar a recapacitar y a diferenciar entre el bien y el mal, a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Tanto Salomón como Jesús tuvieron contacto con los paganos, pero el uno se dejó arrastrar por ellos y el otro se convirtió en bendición para ellos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Vayan, salgan, tengan contacto con el mundo, compartan,
con ellos. Que si creen, si tienen verdadera fe, si han crecido, si han madurado, no les va a pasar nada. No se van a contaminar, no se afanen. A mí personalmente me molesta esa tendencia falsamente espiritual que hay en algunas, yo no sé si comunidades o algunas espiritualidades, tal vez, diría yo. Y es que le han terminado dando tanto poder al mal, que creen que cualquier bobada los puede contaminar. Pasaron por frente a un lugar donde practican el espiritismo y la brujería y la adivinación, y pasan echándose 1000 bendiciones y pasan por el bordecito del andén, porque ahí me contamino de la porquería y del pecado y de los demonios que hay ahí. Por Dios, qué inmadurez es esa. Qué infantilismo espiritual es ese. O si hablas con alguien que de pronto tiene prácticas extrañas, te vas a contaminar. O sea, lo que me estás diciendo es que el bombillo se contamina de la oscuridad del cuarto. Eso es lo que estás diciendo. El bombillo se contamina de la oscuridad del cuarto. ¡Wow! Tú prendes un bombillo y el bombillo se contamina de la luz, de la oscuridad del cuarto. O sea, el bombillo no alumbra el cuarto, sino que el cuarto oscurece el bombillo. No es el cristiano el que alumbra el mundo, sino el mundo es el que oscurece al cristiano. No. No. Entonces, mis hermanos, yo creo que el mensaje es sencillo. Yo no veo necesidad de repasar las lecturas de hoy. El Señor nos está diciendo, ustedes están en el mundo. Y en el mundo se van a encontrar de toda clase de personas, de toda clase de creencias. De todo se van a encontrar. Pero no se afanen, no se preocupen. ¿Acaso ustedes no están sellados por el sello del Espíritu Santo desde el día del bautismo? ¿Acaso no son ustedes sacerdotes, profetas y reyes? ¿Acaso no son templos del Espíritu de Dios? ¿No son hijos de Dios? Hay un texto de la palabra de Dios, creo que es 1 Corintios capítulo 8 o 10, algo así, en donde habla de las mentes débiles, mentes débiles. Y dice ahí, Pablo dice que hay gente que tiene la mente débil. Son tan débiles, imagínese usted, termino con una historia. Una vez una hermana de un grupo de oración me dijo que tenía una muy buena amiga. Y yo le dije, ¿por qué dice que es tan buena amiga? Porque ella me da consejos a través de la lectura de las cartas. Y yo le dije, eso no está bien. Pero ella es buena. Me llevó, le dije, lléveme. Ya yo le demuestro que esa señora no es buena. Y entré a ese lugar. Y bueno, allá pasó lo que pasó. Y salimos con mi amiga y ella se dio cuenta de que sí, de que esa señora era mala. Usted imagínese si alguien de la comunidad o si algún sacerdote me viera saliendo de ese centro de espiritismo, ¿qué pensaría? No, hermano, no, usted no vuelve por esta parroquia, yo lo vi saliendo usted de allá. ¿Qué estaba haciendo usted allá? No le cabe en la cabeza, que yo estaba misionando, que yo estaba predicando, que yo estaba evangelizando. No le cabe en la cabeza, porque su mente es débil. Pregunte si quiere por lo menos antes de juzgar. Cuando en el barrio Santa Fe, bajo el patrocinio y el auspicio del párroco, no me acuerdo del nombre del padre, pudimos evangelizar más de 400 prostitutas y les dimos un seminario de vida en el espíritu. Y luego pudimos ir a hacer oración a las casas donde ellas trabajaban. Imagínese usted que alguien me viera saliendo de una casa de esas. Por Dios.
¿Qué estaba haciendo allá, Nora? Pues, ¿qué se va a hacer a esa casa? Porque una mente reducida, una mente débil, una mente frágil, una mente que no ha madurado, que no ha crecido, no puede entender que lo que el Señor ha hecho es llamarnos para ser luz y sal del mundo, en donde precisamente no hay luz y en donde precisamente no hay sabor. Cuando vamos de misión, yo entro a todas las casas. No me importa si en esa casa vive la bruja de la vereda. No me importa si en esa casa vive un evangélico, un testigo de Jehová. No me importa. ¿Y saben por qué no me importa? Porque yo sé lo que estoy haciendo y yo sé a lo que voy. Ah, pero si alguien con una mente débil, frágil, raquítica, porque no ora, no lee la palabra de Dios, nunca ha leído la liturgia de hoy, nunca ha participado, nunca ha escuchado la liturgia de hoy. Y me ve salir de una casa, ay, ay. Y el Norman dice que es católico y saliendo de una casa de un evangélico, de un testigo de Jehová o de la casa de la bruja. En conclusión, mis hermanos, Dios no nos haya llamado a crear guetos. Dios no nos ha llamado a crear burbujas espirituales. El que se mete en una burbuja es débil, es frágil, es infantil, es inmaduro. El que se mete en esa burbuja por miedo a contaminarse es porque no ha podido crecer espiritualmente. Es porque no ha madurado espiritualmente y no importa los años que lleve en la iglesia y no importa la comunidad que pertenezca y no importa si es amiga de todos los curas o no lo es. No, no importa de eso. Dios nos ha llamado a ser luz y sal del mundo. Y precisamente en donde más nos necesiten es allá donde debemos de estar. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Norman, por su palabra, por la vida de cada uno de nosotros que aquí nos tienes, Señor. No por nuestros méritos, sino por tu gracia, porque nos has elegido. Permite que todo eso, Señor, que nos has dado hoy, que nos das cada mañana, siga alimentando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra vida, y vayamos a remar mar adentro. Donde tú nos quieras, donde tú nos pongas, envíanos, Señor. Cada uno nos necesita y el mundo entero te necesita. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias porque nos haces también instrumentos de ese amor. Nos haces sal de la tierra y luz del mundo. Que tu gracia nos inunde y nos haga brillar más en esa luz por tu gracia y esa sal sazone, esa sal llegue a todos, a todos, a todos, porque la sal es tan indispensable, tu sal, Señor. Gracias también por Mamita María, por esa mujer que ilumina nuestro camino, esa mujer que nos lleva siempre a ti, Mamita María. Ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos superar nuestras inmadureces espirituales y así cumplir el propósito de Dios, ser luz y sal del mundo. Amén. Para que ayudados con la gracia del Espíritu Santo podamos vivir en el amor y con el propósito que Dios quiere para nosotros y ha puesto en nosotros. Amén. Amén. Para que, al igual que tú, mamita, seamos esa luz que lleve a muchos a ese encuentro personal con el Señor. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso llegue a nosotros siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a vivir, a transmitir todo lo que el Señor aquí hemos recibido.
En ese sentido, también los invitamos a los grupos de oración, formación y misión presencial. Nos reunimos todos los días, de martes a sábado, en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, y el lunes en 2 puntos importantes de Cundinamarca, Subia y Fusagasugá. En el flyer aparecen los lugares, los horarios. Para mayor información, pueden contactarnos al número de WhatsApp 310-554-3814. Igualmente, les recordamos estos momentos directos por la plataforma virtual Google Meet. En pantalla también aparece el código de lunes a sábado, 8 de la mañana, liturgia de la palabra. 3 de la tarde, la oración de intercesión. En estos días oramos el Santo Rosario, orando unos por otros, acompañados de Mamita María. También le damos gracias a nuestro Padre Celestial por las ofrendas recibidas en la cuenta de Nequi 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez, y esas ofrendas económicas que también se recogen, se dan, se ofrendan en los grupos de oración presencial. Que sea el Señor bendiciendo los corazones generosos, recordando que es una manera de evangelizar también, es una manera de contribuir a la misión. Bueno, nos encontramos entonces nuevamente mañana, esta tarde, los que puedan para el rosario, y mañana para la liturgia de la palabra, 8 de la mañana. Recordarles que si no pueden en esos horarios, los videos quedan expuestos en las redes sociales de Facebook y de YouTube.